Continuamos hablando de armas. Nuestro estado últimamente ha encabezado los titulares a nivel nacional debido a la cantidad de tiroteos, lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué tan fácil es obtener un permiso para portar armas en Colorado? Nuestra compañera Karen Vega habló con un experto del tema justo hoy, que la mayoría en la Cámara de Representantes intentara revocar el límite en la cantidad de balas en las armas. Karen, ¿cómo califican las personas para tener este permiso de portar armas? De acuerdo a expertos en el tema, el proceso es bastante fácil y solo se requiere llenar una solicitud y pasar una revisión de antecedentes criminales. El estado de Colorado permite portar armas tanto en un vehículo como en un hogar o negocio, siempre y cuando una persona obtenga un permiso. Es un proceso muy fácil, es simplemente ir a una tienda donde se vendan armas y llenar la aplicación. Y luego después de eso esperar como unos 15, 20 minutos. Si pasas el récord criminal, te entregan el arma. La revisión de antecedentes criminales rastrea delitos, récord de violencia doméstica y hasta reportes por manejar bajo la influencia del alcohol, conocidos en inglés como DUIs, entre otros crímenes. Tras aprobar esta revisión, una persona paga alrededor de $50 y tiene el derecho de portar un arma legalmente. La ola de tiroteos en las últimas horas pone sobre la mesa un punto muy controversial. ¿El proceso para obtener un permiso de armas contribuye a estos tiroteos? La organización Moms Demand Action envió el siguiente comunicado al respecto. Estamos terriblemente tristes por las muertes a causa de tiroteos este fin de semana. La violencia sin sentido que aqueja a nuestras comunidades debe terminar. Necesitamos hacer que sea difícil para criminales obtener armas. Por su parte, Edgar Antillón afirma que personas que desean cometer un crimen con un arma no lo hacen a través del proceso legal para la obtención de armas. Lo que estamos viendo con los tiroteos es un elemento criminal. El elemento criminal no va a pasar por esas fuentes, a ir a comprar una pistola a una tienda. Ellos van por fuentes criminales. De restringirse el proceso para obtener un permiso de armas, aquellos a favor de estas aseguran que perjudicaría a la población. Si se hace más difícil para una persona como yo obtener estas armas, lo que vamos a ver es lo que se ve en México. Aunque los criminales sí tienen esas armas y la gente decente no tiene opción para defenderse. Organizaciones a favor de las armas dicen que la mejor manera de prevenir tiroteos es educar a los niños desde pequeños sobre las armas y también sobre la importancia de la vida. Hasta aquí mi informe. Karen Vega para Noticias Univisión Colorado. Regreso a los estudios. Muchas gracias, Karen, por ese informe sobre las armas.